Yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase, te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. ¿Es posible que una técnica espiritual haya sido tan poderosa que su existencia tuviera que ser borrada del mundo? Imagina por un momento que hay un método capaz de expandir tu conciencia, reconectar tu mente con el universo y permitirte moldear la realidad misma. Pero este conocimiento, tan transformador, fue ocultado deliberadamente. Pero ahora, sin enrollarnos más, ponte cómodo, que estás viendo Esencia Celestial, la desaparición de Jacobo Greenberg, un visionario y pionero en la investigación de la conciencia, sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestra era. Su trabajo no solo buscaba desentrañar los misterios de la mente humana, sino que también apuntaba a una verdad que muchos consideran peligrosa: la posibilidad de acceder a un nivel de existencia donde el tiempo, el espacio y las limitaciones físicas dejan de tener sentido. ¿Podría su abrupta desaparición estar relacionada con esta técnica espiritual que intentaba compartir con el mundo? Quédate hasta el final, porque esta información no solo cambiará la forma en que ves el mundo, sino que también te abrirá una puerta hacia una dimensión de posibilidades infinitas. ¿Estás listo para descubrir lo que quizás nunca debiste saber? Jacobo dedicó su vida al estudio de las tradiciones chamánicas, explorando prácticas ancestrales que prometían desbloquear el verdadero potencial humano. Sin embargo, justo cuando parecía estar a punto de revelar algo revolucionario, desapareció sin dejar rastro. ¿Qué es esta técnica? ¿Por qué nunca llegó a ser difundida? ¿Y quiénes podrían haber querido silenciarla? Hoy, vamos a adentrarnos en lo más profundo de esta misteriosa práctica, desentrañando los secretos que se esconden tras décadas de encubrimiento. Además, exploraremos cómo las enseñanzas de Jacobo pueden ayudarte a vislumbrar esta técnica y quizás aplicarla en tu vida cotidiana. Aunque las pistas son fragmentarias, cada pieza del rompecabezas nos acerca a comprender su legado y el poder que las élites parecen haber querido mantener oculto. Antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like a este video y comentar lo que piensas mientras lo ves. Al final del video te dejaré una palabra clave secreta, y si la comentas, te enviaré un saludo especial en el próximo video. 1. El enigma de Jacobo Greenberg y la técnica prohibida. El enigma que rodea a Jacobo Greenberg y su legado continúa fascinando a quienes buscan comprender los misterios más profundos de la conciencia humana. Su desaparición, ocurrida en 1954, plantea preguntas inquietantes. ¿Qué descubrió este neurocientífico mexicano que lo llevó a desvanecerse sin dejar rastro? Algunos creen que su investigación lo acercó a una verdad espiritual y científica tan poderosa que su existencia tuvo que ser silenciada deliberadamente. En el centro de esta teoría se encuentra una técnica espiritual que, según rumores, tenía el potencial de transformar la percepción de la realidad y otorgar un acceso sin precedentes al poder del universo. Pero antes, ¿quién fue Jacobo Greenberg? Jacobo Greenberg nació en la Ciudad de México en el año 1946 y desde joven mostró un interés profundo por los misterios de la mente humana. Tras estudiar psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y neurofisiología en la Universidad de Nueva York, dedicó su vida a unir la ciencia con la espiritualidad. Su enfoque único lo llevó a explorar tradiciones indígenas y prácticas chamánicas, buscando una conexión entre las experiencias místicas y la neurociencia. A lo largo de su carrera, Greenberg escribió más de 50 libros que exploraban temas como la meditación, la percepción y el poder transformador de la conciencia. Pero lo que lo distinguió fue su interés por lo que parecía desafiar las leyes de la física y la lógica, como los rituales y sanaciones realizadas por chamanes indígenas. Uno de los casos más famosos fue su investigación con Pachita, una curandera mexicana cuyas habilidades parecían operar en un nivel que la ciencia no podía explicar. Greenberg no solo buscaba documentar estas prácticas, sino también comprender los mecanismos detrás de ellas. Creía que los fenómenos aparentemente milagrosos tenían una base científica y espiritual que podía ser estudiada y replicada. El trabajo de Greenberg culminó en el desarrollo de su teoría del campo sintérgico. Según esta teoría, la realidad no era algo fijo e inmutable,
sino una construcción dinámica creada por la interacción entre el cerebro humano y un campo energético universal que conecta a todos los seres vivos. Este campo, según Greenberg, contenía toda la información del universo, y el cerebro actuaba como un decodificador que construía nuestra percepción del mundo a partir de esta red energética. Lo que percibimos como realidad, entonces, no es más que una interpretación del cerebro, y esta interpretación puede ser alterada. Para Greenberg, las prácticas espirituales ancestrales, como la meditación profunda, los rituales chamánicos y las técnicas de sanación energética, no eran supersticiones, sino métodos precisos para interactuar con este campo sintérgico y expandir nuestra percepción más allá de los límites ordinarios. Sus investigaciones sugerían que la mente humana tenía un potencial mucho mayor del que normalmente utilizamos, y que con las prácticas adecuadas era posible acceder a niveles superiores de conciencia, donde el tiempo, el espacio y las limitaciones físicas dejaban de ser relevantes. En los años previos a su desaparición, Greenberg estaba trabajando en lo que muchos creen que era una técnica espiritual revolucionaria basada en su teoría del campo sintérgico. Esta técnica buscaba sincronizar la mente humana con el campo energético universal, permitiendo una conexión directa con lo que describía como la red universal de la realidad. Los rumores que rodean esta técnica son tan fascinantes como inquietantes. Se dice que, de ser aplicada correctamente, podría otorgar a las personas habilidades extraordinarias, como una percepción más allá de los sentidos ordinarios, la capacidad de influir en la realidad con el pensamiento y una profunda conexión con el universo. En esencia, esta práctica prometía derribar las barreras que nos separan del conocimiento absoluto y del verdadero potencial humano. Sin embargo, este conocimiento, que podría haber revolucionado nuestra comprensión del mundo, nunca llegó a difundirse. Según algunas teorías, la técnica era demasiado disruptiva para los intereses de las élites que controlan la narrativa del mundo. Permitir que las personas tuvieran acceso a una herramienta tan poderosa habría desafiado las estructuras de poder establecidas. El 8 de diciembre de 1954, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. La investigación policial no logró resolver el caso, y las circunstancias en torno a su desaparición siguen siendo un enigma. En su momento, estaba casado y vivía en la Ciudad de México. Según los reportes, su esposa fue la última persona en verlo con vida, y su desaparición fue reportada varios días después. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Por ejemplo, hay quienes especulan que su desaparición fue un intento deliberado de trascender físicamente al campo sintérgico, abandonando el plano material para fusionarse con la red universal que tanto estudiaba. Sea cual sea la verdad, su desaparición dejó sus investigaciones inconclusas y su técnica espiritual perdida en el misterio. Pero los fragmentos que dejó en sus libros y conferencias siguen inspirando a quienes buscan respuestas sobre la naturaleza de la conciencia y el potencial humano. Aunque la técnica de Jacobo Greenberg nunca fue completamente revelada, su teoría del campo sintérgico y su trabajo con las tradiciones chamánicas ofrecen pistas sobre cómo podemos comenzar a explorar esta conexión con la red universal. A través de prácticas como la meditación, el trabajo energético y la expansión de nuestra percepción, es posible acercarnos al estado de conciencia que Greenberg describía. El enigma de su desaparición y el misterio que rodea su técnica perdida nos recuerdan el inmenso poder que yace en el conocimiento oculto. Quizás en las huellas que dejó, podamos descubrir una verdad que nos acerque a ese potencial infinito que, según él, está al alcance de todos. ¿Qué secretos escondía su investigación? ¿Y qué podríamos lograr si lográramos desentrañar la técnica que intentó compartir con el mundo? Tal vez, en ese conocimiento, se encuentre la clave para transformar no solo nuestras vidas, sino la realidad misma. 2. ¿En qué consistía la técnica prohibida? La técnica que Jacobo Greenberg estaba desarrollando tenía un propósito claro: permitir a las personas acceder al campo sintérgico y comprender la estructura misma de la realidad. El objetivo final de esta técnica no era solo un avance espiritual, sino también un cambio radical en la forma en que los seres humanos interactúan con el mundo. Al conectar la mente con el universo,
Greenberg creía que las personas podrían trascender las limitaciones del tiempo y el espacio, acceder a conocimientos intuitivos y, en última instancia, modificar su propia realidad. Era un llamado a la evolución de la conciencia humana, donde los límites de lo posible se disolverían por completo. Además, la técnica buscaba fomentar una percepción más profunda de la conexión entre la mente y el universo, desdibujando la línea entre el individuo y el todo. Este proceso, según Greenberg, podría transformar no solo la vida personal de quien la practicara, sino también las estructuras sociales y culturales, llevando a la humanidad hacia una era de mayor armonía y comprensión. Aunque la técnica completa nunca llegó a ser revelada, los escritos y enseñanzas de Greenberg ofrecen pistas sobre los elementos centrales que la componían. Estos elementos se basaban en prácticas ancestrales combinadas con una comprensión moderna de la neurofisiología y la energía universal. La meditación era el pilar fundamental de esta técnica. Greenberg creía que, a través de la meditación profunda, las personas podían reducir las distracciones de la mente consciente y sintonizarse con el campo sintérgico. Esta práctica no se limitaba a la relajación o a calmar la mente. Era un proceso activo para entrar en un estado de sincronización con la energía universal. Durante la meditación, el practicante debía enfocar su atención en la conexión con el campo, permitiendo que la percepción se expandiera más allá de los límites habituales. Esto requería una disciplina rigurosa y un nivel de concentración que no es común en las prácticas meditativas tradicionales. Otro aspecto crucial de la técnica era el uso de visualizaciones para trascender las barreras del espacio y el tiempo. Según Greenberg, la percepción humana de estas dimensiones no es absoluta, sino una construcción mental. Las visualizaciones guiadas permitían a los practicantes desarmar esta construcción y experimentar una realidad más fluida y maleable. Por ejemplo, una práctica podría consistir en visualizar cómo los límites del cuerpo físico se disuelven, fusionándose con el entorno. Otra podría implicar imaginar un viaje mental a través de diferentes momentos en el tiempo, explorando cómo los eventos pasados y futuros están conectados en el presente. Estas visualizaciones no eran ejercicios de imaginación, sino herramientas para reprogramar la percepción y acceder a una experiencia directa del campo sintérgico. El tercer componente esencial de la técnica era el uso de la intención pura. Greenberg creía que la mente humana tenía un poder inmenso para influir en el campo energético universal, siempre y cuando esa influencia fuera guiada por una intención clara y pura. Esto implicaba un nivel de autoconocimiento y honestidad extrema, ya que cualquier interferencia de ego, miedo o duda podía bloquear el proceso. La intención debía ser completamente alineada con el deseo del practicante de conectarse con el campo y manifestar cambios en su realidad. Este enfoque en la intención se asemeja a prácticas encontradas en muchas tradiciones espirituales, pero Greenberg lo abordó desde una perspectiva científica, sugiriendo que la intención actuaba como una frecuencia específica capaz de resonar con el campo sintérgico y producir cambios concretos en el mundo físico. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema te está atrapando tanto como a mí. Así que no olvides darle like a este video y dejar tu comentario. Entonces, ¿por qué fue eliminada del mundo? La posibilidad de que esta técnica haya sido deliberadamente eliminada del conocimiento público plantea preguntas inquietantes. Una de las teorías más discutidas es que esta técnica representaba una amenaza directa para las estructuras de poder establecidas. Si las personas tuvieran acceso a una herramienta capaz de expandir su conciencia y modificar la realidad, muchas de las instituciones que controlan la narrativa del mundo, gobiernos, sistemas educativos, corporaciones, perderían su influencia. El conocimiento es poder, y la capacidad de moldear la realidad a través del pensamiento consciente es quizás la forma más pura de poder. La técnica de Greenberg podría haber dado a los individuos un control sin precedentes sobre sus vidas y su entorno, socavando los sistemas que dependen de la dependencia y el conformismo de las masas. Otra posibilidad es que ciertas organizaciones, ya sean gubernamentales o privadas, hayan intervenido para asegurarse de que la técnica no se difundiera. Es bien sabido que muchos gobiernos tienen un interés activo en controlar el acceso a información que podría alterar el status quo. Greenberg
con sus investigaciones y conexiones con tradiciones espirituales indígenas, representaba una figura que desafiaba tanto la ciencia convencional como los dogmas religiosos. Su trabajo, al estar en la intersección de la ciencia, la espiritualidad y el potencial humano, era demasiado disruptivo para ser permitido. También se ha sugerido que el conocimiento que Greenberg estaba a punto de compartir no era solo peligroso para las estructuras de poder, sino que también podía ser mal utilizado. Si cayera en manos equivocadas, esta técnica podría haber sido empleada para manipular a otros o alterar la realidad de formas poco éticas. Por estas razones, algunos creen que su desaparición fue orquestada para proteger tanto al mundo como al propio legado de Greenberg. Su desaparición dejó un vacío, pero también un llamado, la invitación a explorar nuestra conexión con el universo y a descubrir por nosotros mismos el poder que yace en nuestra mente. 3. ¿Cómo poner en práctica la técnica? La técnica comienza con un enfoque en el presente absoluto, un estado de conciencia que permite al practicante desconectarse de las distracciones externas y de los condicionamientos internos. Desde este estado, se busca sincronizar el cerebro y las emociones, conectándose así con el campo sintérgico. Finalmente, la intención pura actúa como un catalizador para influir en la realidad y acceder a dimensiones más profundas de existencia. Antes de intentar cualquier práctica avanzada, es esencial preparar tanto el cuerpo como la mente. Esto incluye encontrar un lugar tranquilo donde no haya interrupciones, adoptar una postura cómoda, como sentarse con la columna recta, y realizar ejercicios de respiración para calmar la mente. La clave aquí es reducir el ruido mental. Esto no significa eliminar los pensamientos, sino aprender a observarlos sin apego, dejando que fluyan como si fueran nubes en el cielo. Esta capacidad de observación es fundamental para acceder a estados de conciencia más profundos. Un buen punto de partida es practicar la respiración consciente combinada con una visualización simple. Primero, cierra los ojos y enfoca tu atención en la respiración. Inhala lenta y profundamente por la nariz, contando hasta 4, y exhala por la boca contando hasta 6. Repite este ciclo varias veces hasta sentir que tu cuerpo está relajado y tu mente más enfocada. Luego, mientras continúas respirando, imagina que todo lo que existe es el momento presente. Visualiza cómo el tiempo se detiene y todo lo que te rodea es parte de un único flujo energético. Siente que tu cuerpo no está separado del espacio que ocupas. En lugar de eso, eres uno con el entorno. Este ejercicio, aunque sencillo, ayuda a romper la ilusión de separación entre el yo y el universo. Según Greenberg, es en este estado donde la mente comienza a sincronizarse con el campo sintérgico. Como mencioné antes, la meditación es la herramienta más poderosa para profundizar en esta técnica. Es un proceso destinado a reconfigurar la percepción misma de la realidad. Una de las ideas más revolucionarias de Greenberg era que el cerebro actúa como un intérprete de la realidad, no como su creador. A través de la meditación, podemos alterar esta interpretación y sincronizar nuestras ondas cerebrales con las frecuencias del campo sintérgico. Debemos entrar en un estado de ondas alfa. Los estudios científicos han demostrado que las ondas cerebrales en frecuencia alfa están asociadas con la relajación profunda y la creatividad. Para alcanzar este estado, combina tu respiración consciente con un mantra sencillo, como «Yo soy parte del todo» o «Me sincronizo con la energía universal». La meditación no solo requiere un estado mental adecuado, sino también una coherencia emocional. Las emociones como el miedo, la ira o la ansiedad pueden actuar como barreras para acceder al campo sintérgico. Por lo tanto, es crucial trabajar en generar sentimientos de gratitud, amor y curiosidad durante la práctica meditativa. Una vez que estés en un estado meditativo profundo, intenta expandir tu percepción. Visualiza que la energía fluye desde tu cuerpo hacia el espacio que te rodea, y luego, más allá de los límites de tu entorno. Siente cómo tu conciencia se fusiona con todo lo que existe. Este estado de conexión profunda con el campo sintérgico no es algo que se logre de inmediato. Requiere práctica constante y dedicación, pero con el tiempo, las barreras entre la mente y el universo comienzan a disolverse. Una vez que hayas logrado sincronizarte con el campo, el siguiente paso es utilizar la intención pura para moldear tu realidad. Este es quizás el aspecto más delicado y poderoso de la técnica.
La intención pura no es simplemente desear algo. Debe ser una expresión clara y auténtica de tu propósito, libre de dudas o emociones contradictorias. Para lograr esto, antes de definir tu intención, primero debes asegurarte de que sea coherente con tus valores y deseos más profundos. Evita intenciones superficiales o motivadas por el ego, ya que éstas no resonarán con el campo sintérgico. Debes tener un enfoque absoluto. Durante la meditación, visualiza tu intención como si ya fuera una realidad. Imagina todos los detalles de lo que deseas manifestar y siente la emoción de haberlo logrado. Este enfoque total es lo que conecta tu mente con el campo y activa el proceso de manifestación. Entrégate al proceso. Una vez que hayas establecido tu intención, suelta cualquier apego al resultado. Confía en que el campo sintérgico actuará de acuerdo con la energía que has proyectado. Es importante entender que esta técnica no es mágica ni garantiza resultados inmediatos. También requiere práctica constante, paciencia y un compromiso genuino con el desarrollo espiritual. Un posible peligro de esta técnica es perder el equilibrio entre la realidad física y el campo energético. Algunas personas pueden quedar atrapadas en estados de introspección profunda o desconectarse de sus responsabilidades terrenales. Para evitar esto, es esencial mantener una práctica equilibrada, alternando entre la meditación y actividades que te anclen al mundo físico, como el ejercicio, el trabajo creativo o las relaciones interpersonales. Este camino no es adecuado para quienes buscan soluciones rápidas o intentan utilizar la técnica con fines egoístas o destructivos. El campo sintérgico responde a la autenticidad y a la pureza de intención. Cualquier interferencia negativa puede bloquear el proceso. El acceso al campo sintérgico y la capacidad de manifestar cambios en la realidad no son habilidades que se desarrollan de la noche a la mañana. Requieren disciplina, autoconocimiento y una disposición para enfrentar las propias limitaciones internas. Al practicar la respiración consciente, la meditación profunda y la intención pura, podemos comenzar a vislumbrar el vasto potencial que yace en nuestra conciencia. Sin embargo, este camino requiere algo más que curiosidad. Exige un compromiso genuino con el crecimiento espiritual y una disposición para enfrentar tanto los misterios del universo como los propios. Quizás la verdadera enseñanza de Greenberg no reside en técnicas específicas, sino en el recordatorio de que todos somos creadores de nuestra realidad y que el acceso al campo sintérgico está, en última instancia, dentro de cada uno de nosotros. 4. El impacto de la técnica en la percepción de la realidad. Acceder al campo sintérgico a través de la técnica permitiría expandir la conciencia humana más allá de los límites convencionales. Esto significaría experimentar el tiempo como una continuidad infinita en lugar de una secuencia lineal. Algunos relatos de personas que han explorado estados similares mediante meditaciones profundas describen la sensación de estar en todo lugar al mismo tiempo, o de ver conexiones invisibles entre las cosas. En cuanto al espacio, quienes logran sincronizar su mente con esta red universal afirman sentir una unidad con su entorno, como si las barreras físicas entre ellos y el mundo se desvanecieran. Este cambio en la percepción no solo es filosóficamente impactante, sino también emocionalmente transformador, ya que genera una profunda sensación de pertenencia al todo. Además, esta técnica tiene el potencial de alterar la manera en que las personas perciben sus relaciones humanas. Al entender que todos estamos conectados a través del campo sintérgico, desaparecen el egoísmo y las divisiones, dando paso a interacciones más empáticas y auténticas. Uno de los aspectos más intrigantes de esta técnica es su capacidad de moldear la realidad. Greenberg sostenía que el campo sintérgico responde a las intenciones humanas. Así, una mente sincronizada podría manifestar deseos, mejorar su estado emocional e incluso transformar situaciones externas. Imagina usar esta habilidad para superar traumas, atraer oportunidades alineadas con tus metas o crear una vida llena de propósito. Aunque esto puede sonar como un concepto místico, muchos lo relacionan con prácticas ya conocidas, como la ley de la atracción o el pensamiento positivo. La diferencia radica en que, según Greenberg, este proceso se basa en una conexión real y tangible con la estructura energética del universo.
Al explorar el impacto de esta técnica, queda claro que no solo transformaría nuestra percepción de la realidad, sino también nuestra capacidad para moldearla. ¿Podría este conocimiento perdido ser la clave para una vida más plena y consciente? La respuesta yace en nuestra voluntad de explorar lo desconocido. Finalmente, para quienes llegaron hasta aquí, quiero darte un detalle especial. La palabra clave secreta de este video es sincronía. Coméntala abajo y recibirás un saludo especial en el próximo video. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje hacia lo desconocido. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like a este video y sobre todo comentar qué te pareció el video. La técnica de Greenberg no era solo un método práctico, sino una llave hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad. Imagina un mundo donde el tiempo, el espacio y tus pensamientos estuvieran conectados a un nivel energético que podrías moldear con intención pura. Ese era el potencial que esta técnica prometía: empoderar al ser humano para trascender las limitaciones de su mente y descubrir la unidad esencial con el universo. Ahora, la verdadera pregunta es para ti: ¿qué harías si pudieras moldear tu realidad con el poder de tu mente? Reflexiona sobre las posibilidades que se abren al comprender que no somos meros observadores del mundo, sino creadores activos de nuestra existencia. Si te interesa seguir profundizando en estos conceptos y aprender cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos temas que pueden abrir las puertas de tu conciencia y transformar tu manera de ver el mundo.